69 años del lanzamiento de la bomba atómica. Atención que vamos a revisar de inmediato una gran cantidad de material que pese a un paisaje que quisiéramos nunca más volver a repetir ni ser testigos de, hay una gran cantidad de naciones que siguen cultivando la fabricación de armas nucleares. Hubo una fecha donde hubo una especie de convenio para nunca tener que volver a utilizarla, pero la pregunta es, ¿por qué países cada vez más se siguen sumando a la construcción de explosiones atómicas? ¿Cómo fue? Vamos, paso por paso, el lanzamiento y la instrucción para crear una bomba atómica. Atención, hay muchos datos que usted no sabía. En la madrugada del domingo 5 de agosto de 1945, 3 bombarderos B-29 despegaron de la base americana de Tiananmen. En uno de ellos, el Enola Gay, iba el arma mortífera. La escuadrilla tomó rumbo al Japón. A las 8:15, la bomba, que había sido bautizada como Little Boy, caía a 600 metros sobre la ciudad de Hiroshima. Aquella bomba, que había sido creada en el laboratorio de Los Álamos por un equipo dirigido por el físico Oppenheimer, tenía una potencia de 12,5 kilotones, unas 20.000 toneladas de TNT. 20.000 toneladas de trinitrotolueno. Hoy día, la bomba nuclear más pequeña que existe supera por al menos 50 veces las que fueron lanzadas en Hiroshima y Nagasaki. No es nada. Pero atención, esa nada que puso ni más ni menos que el término de la Segunda Guerra Mundial, murieron 140.000 personas en cosa de segundos. Esto fue lanzado a las 8:15 de la mañana, el 6 de agosto del año 1945. De hecho, los pilotos que la lanzaron, una misión secreta, Enola Gay era el avión que la portaba, no tenían idea de su terrible cargamento, muchos de ellos obviamente traumatizados hasta el día de su muerte, al descubrir que tan solo con haber pulsado un botón se destruyó absolutamente todo. Es el horror. Hace algunos días, 10 días más o menos, murió el último oficial que estuvo en el Enola Gay. Es decir, ya están todos muertos. Excelente. Amigos míos, tenemos una demostración, una prueba de cómo eran las ciudades antes del lanzamiento de la bomba. En particular, tenemos a Hiroshima, por favor, señor director. Que fue la primera. Exactamente. Así estaba, así se veía en blanco, como en el Google Earth de la época, claro, con los cuadrantes de esta ciudad, donde finalmente... Antes de la bomba. Claro, así era. Ya fue uno de los aviones de reconocimiento, tal vez. Absolutamente, ya cuando sí estaban quedó, de alguna manera. Y así quedó, señoras y señores. Es como que uno borrara. Ah, pero los ríos quedaron, son ríos, perdón. Exactamente, no, claro, quedó un descampado. El terreno. Se borró absolutamente todo, claro, porque hay que entender que el calor finalmente derrite todo, la estructura y todo lo demás. Todo. Derritió todo el asentamiento humano. Es salvaje. ¿Qué Oye, lo de la y que hayan naturaleza? quedado los ríos igual es impresionante, ¿eh? O sea, el fondo no hace nada, Bueno, la parte pero ojo, era tan subterránea, terrible que las natural. personas que sentían que su cuerpo se quemaba se iban a los ríos, al agua, a meterse. tirar. Pero No el agua sacaban está nada. hirviendo. El agua está hirviendo y se les caía la piel, digamos, al cabeza de los huesos. Eso fue un destrozo absoluto. O sea, lo mejor que te puede pasar en una detonación nuclear es estar muy cerca de la misma. Es morir primero. Porque en menos de un soplo, en menos de un parpadeo, tu cuerpo y con todo lo que te rodea queda desintegrado, Bueno, feliz, no queda te das ni en la cuenta, nada. no te das ni Sin cuenta. embargo, lo que está más lejano, obviamente comienza a morir por la radiación en cosa de días. Aquellos que sobreviven kilómetros más lejos, sus hijos sufren las consecuencias del nacimiento con mutaciones. Nietos. No, es Como terrible. Y que se sigue dando. La explosión Ojo. ahí en el Medio Oriente. Y lo más brutal de todo, Salfate, No. es que hubo que lanzar otra más en Nagasaki para que finalmente Japón se rindiera. Exacto. Ahora, desde la lógica norteamericana, pero desde la lógica japonesa, sobre todo ahora con la perspectiva, bueno, no era suficiente con una. ¿Y con cuánta diferencia fue? ¿Por qué la Estados una? Unidos no esperó La un otra. poco más antes de esperar la rendición de ¿Cuánta Japón? diferencia fue? Un par de días. Pero es brutal. Exacto. O sea, a falta de una, días. porque esta fue la primera. Sí, claro. Después Japón vino no se rindió de Nagasaki inmediato. y después de Nagasaki viene la rendición. Es brutal. Imagínate del año 39 que estaba en la Segunda Guerra Mundial, bastó que lanzaran esto y en acabó. cosa de horas se acabó. Contra esto nadie podía. Atención, hay un Ay. testimonio de esto es un herido. Por favor, este programa con la altura de mira que le corresponde nos permitió mostrar esta imagen cruda, pero patente, real, directa. Digamos las cosas por su nombre sin pelo en la Terrible, lengua. Esta persona, que esta foto fue tomada en enero del año 46, corresponde, lo voy a leer directamente acá, Sumiteru Taniguchi, que es un superviviente del ataque. Esta persona quedó lejos de la explosión. Él sobrevivió.
Esas quemaduras son irreparables. Obviamente sus descendientes pagaron las consecuencias a través de mutaciones y muchas otras personas más, pero su cuerpo, con toda la piel destruida, producto del calor, porque generalmente en las bombas uno explota, uno muere por dos cosas, por las esquirlas y por la onda expansiva que genera. Sin embargo, esto tú mueres por un grado de calor impresionante que todo lo tu cuerpo no es capaz de soportar. No se derrite, te desintegra, no queda nada de ti. Y él logró vivir muchos años. Exacto. Y lo que está más lejos, pero con esa dolencia y con la radiación, se te cae el pelo. Es como estar sometido a una enfermedad de fiebre constante, digamos, donde vomita sangre. Nunca más vuelve a tener una vida normal. Absolutamente, no, para nada. ¿Tú sabes cuántas generaciones dura la malformación Qué buena genética? pregunta. La malformación genética duró un par de décadas. Sin embargo, la radioactividad todavía se siente. Y como el planeta Tierra con sus capas se va rotando y se mueve, esto se ha ido esparciendo por todo el mundo, solo por el lanzamiento de estas dos bombas. Atención, amigos míos, vamos a mostrar hoy día cómo fue el primer ensayo alguna vez en la historia de una prueba termonuclear. Vale decir, días antes que se lanzara esta bomba, estamos revisando esta imagen es de la primera prueba en la historia del hombre de una detonación nuclear. ¿Eso fue en Nueva México? Exactamente, en Nuevo México, amigo mío. Muy bien, esto cuando vieron obviamente lo que generaba esta bomba que acababan de crear y que días posteriores estarían lanzando sobre el territorio nipón, no podían creerlo. De ahí obviamente comenzaron a surgir las famosas frases como me he convertido en el destructor de mundo, el ángel de la muerte, decían, porque una sola detonación era capaz de arrasar con todo sin dejar vestigio alguno. O sea, había conciencia de lo que iban a hacer. Total. Sí, totalmente. Se sabían los costos y beneficios para ellos, finalmente optaron por hacerlo porque... Eso fue el 16 de julio del año 1945, ¿cierto? De Alamogordo, en Nuevo México, muy bien como decía Steffi. Finalmente, después de que se lanzan este par de bombas atómicas, después de que se acaba la Segunda Guerra Mundial, el horror, incluso para sus propios creadores, dijeron tenemos que hacer algo al respecto, tenemos que ponernos de acuerdo, porque esto no va a parar más. Distintos países van a comenzar a desarrollar armamento termonuclear y es cuando se firma este tratado que es de nunca, por ningún motivo, volver a ocupar bajo ninguna justificación un arma de este tipo. Y aquí viene la contradicción. Entonces no tiene porque sentido todos los que años se se siguen siga, construyendo. claro. En humanos, porque la siguen tirando al océano. Muy bien, siguen haciendo pruebas para alguna vez ocuparla. Sin embargo, el tratado que fue hecho el 1 de julio del año 68 dice en su artículo 1, en la proliferación nuclear de la ONU, los estados nuclearmente armados se comprometen a no transferir tecnología nuclear ni tecnológica sobre armas nucleares a otros países, ni tampoco a asistir el desarrollo de tales armas bajo ninguna circunstancia. Es que no gana nadie. No solo no ocuparla, no. Si alguien la usa, lo otro contesta con la misma y se acabó todo nomás. Actualmente la cantidad de armas, decían, y de hecho en realidad lo que voy a citar es algo de fines de los 80, se podía destruir 25 veces el planeta con lo que había, que es ridículo, y se siguen fabricando. Es que yo creo que están Tiene que ver con la amenaza. preparándose en caso, claro, en caso de que te ataquen, tú estar preparado finalmente, quiere- como no quedarte atrás Claro. y no En quedar... realidad es mostrar Nadie los quiere quedarse dientes atrás. para, ojalá la idea, aquí es lo que hay que evitar. El enemigo es la guerra. Si alguien utiliza esto, se acabó todo. Pero otra vez el concepto del ganador bueno y el perdedor malo. Porque Estados O sea, Unidos que siempre no va- se preocupó de primero que el ejército alemán no se reactivara, que por ningún motivo fuera a desarrollar un arma atómica, ni hablar Japón, ¿no es verdad? Pero ¿qué pasa? Irán, Corea del Norte, lo hemos hablado aquí mil veces. Pero ¿qué pasa con Estados Unidos? ¿Qué pasa con Gran Bretaña? ¿Qué pasa con Francia? Que son los aliados buenos. Exacto. Ellos siguieron desarrollando las armas nucleares. Incluso Alemania. Igual no más porque nos tenían que defender de los malos. Claro, con la media Porque excusa. ellos son los buenos, entonces nosotros tenemos que aceptar que ellos desarrollen las armas nucleares. Perdón, pero Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia, te di 3 ejemplos nomás, siguen desarrollándolo igual y se pasa por mejor Le parte tengo el de este tratado. específico, Felipe. Eso es Le lo más tengo el brutal de todo. específico, señor director, porque la gráfica en cuanto a armamento nuclear, respecto a la que oficialmente se declara, en algunas partes yo debería decir a dudar. Rusia supuesta que el número de armas activas de carácter nuclear son 4.430, el que más tiene. Yo creo que el segundo lugar esconde un buen turro, porque solo ha demostrado que tiene 2.150. No le creo nada. Francia, 300. China, 168. Tampoco le creo. Reino Unido, 160. A dudar. Oye, y ahí 1, 2, 3, 4, 5 de esos 5 países, 4 pelearon directamente en la Segunda Guerra Mundial. Exacto. El único que no directamente, pero sí de manera indirecta, Sí. que es China, que Exacto. es un enemigo histórico de Japón, Exacto. colaboró Que de sufrió. alguna manera. Pero bueno, ahí está corroborando lo que yo decía. Ahí están
Todos los que están ahí son los ganadores de la guerra. Feliz, y el problema que Detonar. creo yo, de lo que tú hablabas, de los buenos y los malos, los que van a quedar o los que no, es que no va a quedar nadie, no van a quedar ni buenos ni malos, porque así como están, al nivel que están hoy día, lo moderno que tienen, ¿cachai? La cantidad de bombas que tienen, el poderío, no van a quedar, no vamos a quedar nadie. Bueno, entonces... de hecho, Albert Einstein, que vamos a ver de inmediato, de cómo una vez un documental se hizo cargo de que la construcción de la bomba atómica en Estados Unidos podía ser de alguna manera una venganza. Ya vamos a los detalles de eso respecto a la Alemania que lo expulsó por su, obviamente, origen judío. Decía él que, mira, no sé si va a haber una tercera guerra mundial, pero si hay una cuarta va a ser a palo, porque no va a quedar nada, va a volver un estado primitivo absoluto. Atención, amigos míos, este documental que es sacado de la serie Dark Matters, así de cómo grandes científicos a veces tuvieron que coquetear con el lado oscuro de su ciencia para generar cosas tan catastróficas como una bomba atómica. En este capítulo hacen referencia si acaso esto no tiene que ver con una venganza de parte del propio Albert Einstein. Atención. Einstein goes on to take an enormous theoretical leap without the benefit of any observation. Special relativity. I shall publish. I shall expose him for the fraud he is. Dr. Einstein is creating an abstract mathematical world based on thought experiments in his head. It is not physics. Leonard now sees two kinds of science, German and Jewish. Leonard realized that he couldn't criticize the relativity theory itself. That was okay. So he took the gloves off and went after Einstein the man, Einstein the Jew. Leonard finally succeeds in hounding Einstein out of Germany. Einstein settles in America. In 1939, he is visited by Hungarian physicist Leo Szilard, who delivers some world-changing news. Scientists in Germany have split the uranium atom. E equals mc squared is no longer theoretical, it is a fact. Szilard wants Einstein to sign a letter to President Roosevelt endorsing an American atomic bomb project. All right. I'll sign your letter. Finalmente, Albert Einstein, que creó esta preciosa ecuación en donde nos descubre que incluso hasta tiene connotaciones esotéricas, si tú quieres, que la energía es igual a la masa por el cuadrado de la velocidad de la luz, es que vienen a avisarle de Europa que finalmente los alemanes lograron convertir esa idea teórica muy bien escrita en el papel en una realidad al dividir los átomos de uranio. Entonces, cuando Einstein, después de que él fue expulsado y que tiene que retirarse en la Segunda Guerra Mundial y de que finalmente condenado por su descendencia judía, él dice, parece que los alemanes están construyendo una bomba atómica, adelantémonos nosotros y lancémosela a algunos de los enemigos aliados, en este caso Japón con Alemania, para que finalmente nosotros podamos defendernos como corresponde y adelantarnos a ellos. Se habla, digamos, entre líneas, de la venganza de Einstein al pueblo que lo rechazó, pero finalmente hay que decir que él dio el pie inicial, siendo un humanista, como una forma de defensa, probablemente la más excesiva y horripilante de todos los tiempos. Y atención, porque de lo que hemos sabido, vimos recién una lista de los países que tenían armamento nuclear activo, donde la cantidad de bombas se sumaban por miles en algunos casos. Pues bien, adivinen qué, Israel se ha vuelto a sumar y obviamente aparece también más abajo en esa tabla y está generando armamento nuclear. Atención, dice así. Las autoridades israelíes nunca han confirmado ni negado el hecho de que su país posea armas nucleares y la información sobre su arsenal atómico y los planes para su posible aplicación permanecen aún ocultos. Esto lo dice Víctor Esin, profesor de la Academia de Ciencias, obviamente, militares de Rusia. Pero mira, hay un pequeño ejemplo. Dele. Estados Unidos nos tiene absoluta y totalmente convencidos que Corea del Norte tiene armamento nuclear. Más allá que nosotros lo hayamos visto, porque hasta lo que entiendo acá ninguno ha viajado a Corea del Norte ni ha conocido las instalaciones nucleares. No sabemos. Pero nosotros tenemos la información que sí. La amenaza patente de ellos. Ok, ¿y quién se ha encargado de eso? Estados Unidos. Pregunta, si es así, Muy buena. Israel no. ¿Y por qué no? Porque Estados Unidos se ha encargado de decir que no y proteger que no. ¿Por qué? Bueno, porque los malos construyen armamento nuclear y eso hay que denunciarlo. ¿Y cómo estamos por casa? ¿Y qué pasa de nuevo con Estados Unidos, con Rusia, con los aliados, con Israel?
evidente. Lo que pasa es que no porque nosotros no lo sepamos, es que no lo tienen. Y sino que hay un trabajo comunicacional brutal detrás Y siendo de eso. que el tratado insiste en que incluso es más enfático, más que en el uso de las armas nucleares, en no ayudar al desarrollo en países ajenos a que hagan lo mismo, yo creo que si alguna vez Israel le pidió a Estados Unidos, oigan, nos ayudarían a hacer una bomba atómica, se cuadraban al toque, yo creo. Perdónenme, pero es mi humilde opinión. De hecho, fíjense que pese a la ni negación ni comprobación del pueblo israelita respecto a lo que estamos viendo, esta imagen de Google Earth, es el Centro de Investigación Nuclear de Negev. Ahí está en el círculo rojo, está el reactor nuclear que de hecho está encargado de enriquecer uranio para la producción de armas nucleares. No tiene otro fin. Algunos dirán, no, es solamente lo investigamos y queremos aprender más de esto, pero ese es el mismo sistema con que en otros lugares donde sí tienen armas reconocidamente nucleares, lo hacen a través de esta misma metodología. Mucha atención con lo que aparece en esta noticia en el diario Sunday, por favor, señor director, para leerlo de inmediato. Ahí está. Dice, revelados los secretos del arsenal nuclear en Israel. Esto fue publicado en el año 86, el 5 de octubre. Y obviamente el que hace esta noticia es Mordechai Vanunu, que es técnico del ejército de Israel. Dice, no debe haber ya duda de que Israel es un país productor a gran escala de armas nucleares. El programa israelí está considerablemente más avanzado de lo que los reporteros previos que ya conocían lo habían indicado. Bueno, Banu, el hombre que habla acá, fue raptado por el Mossad, es el agente especial secreto, digamos, israelí, en Roma, juzgado en secreto y sentenciado a 18 años de cárcel por divulgar secretos del Estado, como por ejemplo lo que estamos viendo ahí. Salió en libertad el 21 de abril del año 2004. Ahora, si lo juiciaron por eso, por develar secretos de Estado, y si hubiese sido falso, no lo meten preso, digamos. Creo yo, ¿no? Absolutamente. Pero ¿por qué desarrollan entonces estas armas? Por un afán disuasivo, porque no se pueden ocupar. Sí, o sea, se lo hacen como perder. No, pero también Israel tiene la amenaza de todos los países árabes. Obvio, pero y siempre dicen que los quieren tirar al mar. Pero es una buena excusa. Es una buena excusa. Disuasivo. Lógico. Sobre todo, digamos, a propósito de lo que está pasando actualmente. Pero claro, tienen razón. No está permitido esto. Pues si hay acuerdo. El Salfate partió hablando respecto a eso de la no proliferación nuclear. Entonces, pero se la pasan por mejor parte. Yo creo que... Exactamente, y nadie dice nada, digamos. Amigos míos, simplemente me gustaría saber con esto, porque pongamos en claro algo. Esto no tiene que ver con los países. Supuestamente, digamos, yo estoy de acuerdo con que se haya aniquilado el poderío nazi, por ejemplo. Sin embargo, las medidas extremas, como el lanzamiento de una bomba atómica, rebasan cualquier estado humanitario. El propio Albert Einstein, en algún momento, después de ver de todas las causales y destrozos que alguna idea en pro de la paz, en su momento, con las mejores intenciones, terminó generando la destrucción masiva, inmediata, en el menor tiempo posible, más horrorosa de la historia, dijo la siguiente frase, por favor, señor director, que a mí me parece por lo bajo maravillosa. Y en realidad este es el tema de todo. El problema del hombre no está en la bomba atómica, sino en su corazón. Vale decir, con la misma inteligencia, con la misma ciencia y sapiencia que un hombre puede construir algo tan complejo como una bomba atómica, es si decide utilizarlo o no, o simplemente utilizar toda su capacidad intelectual para mejorar el mundo en vez de querer destruirlo. Por desgracia, hay de todo, amigos míos. Muchas gracias, amigos míos. Y atención.